Gracias, Dios, por la vida, por la salud, por una salvación tan grande que es a través de tu Hijo Jesús. Estamos muy agradecidos contigo porque eres el único Dios verdadero, perdonador, libertador, justo, amoroso, bueno en gran manera. Gracias, Señor, por este hermoso día. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tu presencia nos acompañe cada segundo de nuestra vida y aún en el sueño, tú ministres nuestras vidas, tú alimentes nuestros espíritus, Señor. Gracias por la vida de Carlos y Chelita, Señor, que fielmente están aquí para que la transmisión de este martes de oración y de todos los martes y de todos los cultos, Señor, sea posible. Bendice a toda persona, Señor, que está escuchando o escuchará estos momentos de oración. Nos ponemos en tus manos en el nombre precioso y maravilloso, hermoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo honor, toda honra y toda gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por la eternidad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Pues seamos muy bienvenidos esta mañana a esta reunión de oración. Qué gusto que nos puedas acompañar una vez más y que pues te unas a nosotros al exponer nuestros motivos de oración, todos muy importantes como siempre, y también poder meditar en la palabra de Dios, siempre asuntos muy importantes que analizamos, que reflexionamos en la palabra de Dios. Y bueno, también un motivo de oración pues permanente, no está por demás decirlo, es el día que vamos a regresar a reunirnos. Todos deseamos regresar a reunirnos, pero necesitamos ser pacientes. Esto no se ha acabado, la pandemia continúa adelante. Y oren por nosotros, los pastores, los líderes, para que podamos ser muy sabios, muy prudentes, no tan solo en qué momento vamos a iniciar las reuniones, sean grupos pequeños, sea toda la iglesia, sino precisamente en las formas, en las maneras. Así que, por lo tanto, mantengámonos unidos a través de nuestras reuniones virtuales, los martes, los domingos, y todo lo que usted pueda aprovechar. Necesita usted estar al tanto. Un abrazo y pues seguimos adelante.
Bueno, estamos muy agradecidos con Dios porque este sábado pasado a las 3:30 de la tarde estuvimos en el Porvenir porque se inauguró como ustedes acaban de ver, el ministerio que está bajo la responsabilidad de nuestros hermanos Héctor y Alma. Fue la inauguración de esta casa. En esta casa estarán jovencitas que salen de los orfanatos y no tienen cómo continuar sus estudios, no tienen a dónde ir, y pues ahorita, como pudieron ver ahí en la foto, hay 4 jovencitas ya viviendo en la casa Rachel. Rachel significa oveja. El nombre de ellas es, una de ellas es Baby. Y Baby trae una hija que se llama Dalila. La niña tiene aproximadamente 3 años. Luego es Alma, Melanie y Lucía. Bueno, vamos a estar orando un ministerio más, gracias a Dios, que Esmirna toma para estar dando cobertura y poder apoyar a nuestros hermanos en ese lugar. Por cierto, si usted está escuchando y quiere apoyar esta necesidad, nuestra hermana Alma y su esposo nos decía que hay necesidad de darle cobertura a las jovencitas con cosas personales, a excepción de desodorante, porque ya se les proporcionó. Cosas personales, papel sanitario, y otras, chamarras, bufandas, gorritos, guantes, pijamas calientitas. Si usted desea colaborar en este ministerio, puede comunicarse con su servidora o con mi esposo, o con Alma o el hermano Héctor. Vamos a ver. Padre Santo, muchas gracias te damos, Señor, por este ministerio que nació seguramente primero en tu corazón. Y de ahí, Padre Santo, tú escogiste las personas idóneas para poner, Señor, la responsabilidad de esta necesidad en la vida de estas 4 jovencitas y muchísimas más jovencitas, mujeres. Señor, te pedimos, Señor, por cada una de ellas, que tú las bendigas, que tú, Padre Santo, les ayudes, Señor, en todas las áreas de sus vidas, para que ellas, Señor, puedan continuar sus estudios hasta terminar una profesión. Todas y cada una de ellas, Padre Santo, ahorita se encuentran en la preparatoria. Baby, Alma, Melanie y Lucía. Señor, y después del término de la preparatoria, ellas cursarán sus estudios universitarios. Y gracias por esta oportunidad que nos das como pueblo para poder aportar, Señor, algo para sus vidas, y que ellas conozcan que en este mundo, Padre Santo, se puede vivir como un pedacito de cielo en medio de cualquier situación difícil que se esté viviendo. Contigo, Padre Santo. Contigo, Dios, contigo, Jesús, contigo, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque a través de nuestros hermanos Héctor y Alma, tú estarás bendiciendo a estas jovencitas y otras que llegarán. Y también estarás bendiciendo a Dalila, esta niña, Padre Santo, que llega juntamente con su mamá, Baby. Muchas gracias, Señor, por este privilegio y este honor que tú nos darás como iglesia de poder aportar algo
para las necesidades que ellas tienen, bendito Dios. Y si alguien, Padre, fuera de la iglesia nos está escuchando y tú tocas su corazón con tu Espíritu Santo y desean aportar algo para cubrir las necesidades de estas jovencitas, Padre, solo tu Espíritu Santo podrá poner en los corazones de las personas que escuchen el poder aportar, ayudar para este ministerio. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y las dejamos a ellas en tus preciosas manos y a nuestro hermano Héctor y a nuestra hermana Alma también. En Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Juan Carlos. Padre Santo, ahora te estamos dando muchas gracias por lo que estás haciendo en la vida de Juan Carlos. Este niño, Padre, este joven, ya adulto, pero que este niño estuvo en las filas de las clases de esta iglesia Esmirna. Gracias, Señor, por la obra hermosa que has hecho en este tiempo en su vida. Y te pedimos, Señor, que lo sigas ayudando, que no lo dejes ni un solo momento, Señor, y que lo fortalezcas, y esta limpieza que él ha obtenido, Señor, en su cuerpo, en este tiempo, Señor, que tú le permitiste estar más cerca de ti, que le permitiste estar en un retiro contigo y que le permitiste estar, Padre, tratándose en esta área de su necesidad. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Te damos gracias por ello, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por su esposa, sus hijas, su familia, su padre, su madre, su hermano y su hermana y todos, Padre, cuanto han contribuido para la salud de Juan Carlos. Muchísimas gracias, Señor. No lo dejes ni un solo momento. Asimismo te pedimos, Padre, por todos los jóvenes que tienen esta necesidad, Padre, de poder ser abrazados por ti. Padre, que sean llenadas sus vidas, Señor, por tu presencia, Señor, tú que llenas todo espacio, tú que sanas cada herida, tú que sanas cada dolor, que cada joven o señorita, Señor, se han refugiado, Padre, en refugios falsos que no les llevan, Padre, a ningún lado bueno, Señor. Por favor, Padre, pon todos los medios, Señor, para que todos ellos sean ayudados, Señor. Te pedimos por Tani, te pedimos por David, el nieto de nuestra hermana Rebe, Padre bendito Dios, y todos los jóvenes, Señor, y que andan en esta situación difícil, Señor. Gracias, Señor, por las personas que tú levantas para cubrir estos ministerios, Señor. Tú sabes a quién les otorgas cada ministerio, Señor, para que ellos encuentren salvación en Jesús, tu Hijo amado. Gracias, pues, entonces, por lo que has hecho en la vida de Juan Carlos y este privilegio que nos diste de estar orando e intercediendo por él. En el nombre de Jesús lo dejamos en tu presencia. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, vamos a tener un tiempo de estudio en la palabra de Dios. Para ninguno de nosotros es oculto. Todos sabemos que este próximo sábado, 31 de octubre, pues se celebra en todo el mundo occidental, ¿no?, por así decirlo, en muchos países del mundo,
Halloween. Entonces, sí es importante que meditemos, que aprendamos lo que necesitemos aprender al respecto. Muchos dirán, pues ya nos han dicho mucho acerca del Halloween en años pasados, los que estamos en la iglesia o los que pertenecemos a alguna iglesia cristiana, tal vez tú no sepas nada al respecto. Pero en esta ocasión, más que meterme a analizar en detalle y a fondo lo que es el Halloween en sí, yo creo que es necesario que vayamos hacia atrás, que veamos qué hay atrás de una práctica como estas, porque el Halloween es una de muchas prácticas que se consideran ocultistas, ¿verdad? Prácticas ocultistas. Entonces, algunos consideran que existen aproximadamente 150 prácticas ocultistas y de diferentes orígenes, de diferentes tipos de trasfondos y, en fin, una gran variedad, ¿no? Entonces sí necesitamos ver algunos principios, algo que nos pueda servir para poder darnos cuenta si en lo que estamos considerando realizar, practicar, pues es algo ocultista o no. Pero lo que hay detrás, una de las cosas principales que hay aquí es que, y es una pregunta que nos podemos hacer, nos debemos de hacer: ¿por qué existen cristianos que ignoran al diablo? Existen cristianos que ignoran al diablo. Esto es muy interesante que lo entendamos, porque ignorar al diablo no es precisamente que no creamos en él, sino que en un momento dado minimicemos o creamos que no es tan malo, no creamos que puede hacer tanto daño. Entonces ya de ahí ya es una situación que nos puede llevar a involucrarnos en prácticas ocultistas. El grupo de investigación Barna en Estados Unidos encontró que el 40% de los cristianos no creen en Satanás, ¿sí? No creen que sea una persona, un ser real, sino simplemente un símbolo que se usa en la Biblia para identificar la maldad. Hoy en día entonces existen muchos cristianos, esto es en Estados Unidos, pero puede suceder también en muchos otros países cristianos que dicen no es un ser real, es un símbolo que representa la maldad, que se usa en la Biblia para representar la maldad. Entonces ya de ahí también es otro elemento como para que nosotros podamos estar, nos falte conciencia, ¿no? Estemos ignorantes de la realidad de Satanás y del mundo maligno, ¿no? Entonces otros creen que los demonios no son tan peligrosos. Eso es parte de la ignorancia, que no creen que sean tan peligrosos. Y esta idea pues nos la ha dejado Hollywood, ¿no? Y todo este tipo de películas que nos hacen ver todo lo diabólico, todo lo satánico, todo lo ocultista como algo divertido e inofensivo, ¿no? Para ninguno de nosotros debe ser algo, no debemos ignorar esto. Y un ejemplo típico pues son gran parte de las películas de Walt Disney, y lo voy a decir así con todas las letras, ¿no? Sobre todo desde los años 50, 60, muchas de las películas, no voy a decir que todas, traen un trasfondo de ocultismo, de brujería, de hechicería, y nos lo hacen ver como algo inofensivo e inocente, y desde que somos niños, ¿no? Entonces, tal vez por eso hay cristianos, dice algo que quiero mencionar, tal vez por eso hay cristianos que hoy en día todavía celebran el Halloween, y que dicen, no tiene nada de mal, es una fiesta, es divertido disfrazarnos de muchas cosas, ¿no? Y tener una fiesta, y que entonces que nuestros niños vayan a pedir dulces, y que entonces en las casas les den dulces, y eso pues aparentemente es algo inofensivo y es divertido, ¿no? Pero detrás de ello pues hay prácticas ocultistas, y eso es lo que sí necesitamos, si no conocemos, averiguar más a fondo qué hay detrás de esas fiestas, de esos momentos divertidos, qué es lo que se ve,
es lo que es evidente, pero al llamársele, muchos le llaman la noche de las brujas. Entonces hay quienes dicen que es la noche, es el día más importante para los brujos, para los satanistas. Y luego 2 días después está el Día de Muertos, y hay muchos todavía, sobre todo en nuestro contexto mexicano, latinoamericano, que celebra el culto a los muertos, ¿sí? Darles un culto a las personas que ya murieron el 2 de noviembre. Pero bueno, vamos viendo algo que creo es muy importante para que entendamos toda esta situación, la definición de ocultismo. ¿Cómo define el diccionario el ocultismo? Viene del latín occultus o oculere, que significa escondido, secreto, tapado. Ya nada más fijémonos sus significados. Escondido, secreto, tapado. Entonces, son creencias, costumbres, ritos y fenómenos relacionados con la práctica de cosas secretas y misteriosas y de poderes desconocidos. ¿Ok? Ya nada más con esto podemos darnos cuenta de lo sutil del engaño. Es algo que está encubierto, es algo que está oculto. Algunos dicen, pues es lo mismo oculto que escondido. Hoy en día muchos de nosotros sabemos que lo oculto es algo de lo cual no estamos conscientes. Lo escondido es algo que sí estamos conscientes, pero que no lo queremos manifestar, no lo queremos poner en evidencia. Entonces, esta es en gran parte la sutileza, porque sutil en el diccionario, ¿saben qué significa? Delgado, delicado, tenue. Delgado, delicado, tenue. De tal manera que si es algo que está muy delgado, algo que se pinta muy delicadamente o muy tenuamente, muy difícilmente nos vamos a dar cuenta. Esa es una característica, que no nos demos cuenta que hay algo, que lo que está pintado ahí, por así decirlo, es algo que no debe estar pintado, que lo que hay ahí detrás es algo que está malo. Se trata de que no nos demos cuenta, por eso está oculto, está escondido, es algo misterioso, es algo secreto. Entonces ya de ahí es una forma de por lo menos imaginarnos o sospechar de que es algo que es oculto. Si es algo que una sociedad secreta, un grupo secreto, que dice, no, ahí nadie debe de saber qué es lo que hacen, qué es lo que creen, no se debe de saber qué es lo que practican, incluso los llevan a jurar que no deben de mencionar qué es lo que hacen, lo que creen y lo que practican. Ya de ahí entonces nos da esa idea de que puede ser algo ocultista. Por ejemplo, aquí está un cabello, Uh-huh. es muy delgado. Uh-huh. Es muy delgado y pues difícilmente nos vamos a dar cuenta cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, porque es difícil de que lo veamos. A lo mejor ustedes en la cámara pues no lo van a ver. Pero existe. Saúl, el rey Saúl, iba a enfrentar y el ejército de Israel a algunos de sus principales enemigos, los filisteos, y entonces antes de que ellos fueran a la batalla, se tenía que ofrecer sacrificio, ¿no? Se tenía que ofrecer sacrificio. ¿Quién lo tenía que hacer? El sacerdote, el profeta, el juez Samuel, ¿no? Que cumplió, por cierto, esos 3 papeles muy importantes en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Pues no llegaba Samuel, se le hizo tarde a Samuel, algo pasó, ¿verdad? Se le ponchó pero no había carros en ese tiempo, ¿no? Una pezuña. La pezuña de un caballo, de algo le pasó, ¿no? Y bueno, se desespera Saúl y entonces él toma el lugar de Samuel, ofrece el sacrificio y error, ¿no? Porque entonces cuando llega Samuel y dice, pues locamente has hecho, ¿no? Entonces aquí en el versículo 23, en la primera parte, veamos qué es lo que a fin de cuentas, lo principal que le hace ver Samuel a Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces compara la rebelión con el pecado de adivinación.
Y compara también la obstinación, obstinarse, aferrarse a hacer algo, aunque no es el tiempo o no es la manera o que a mí no me corresponde, se considera como idolatría. Entonces veamos, la desobediencia eventualmente de Saúl llevó al pueblo, a él y al pueblo de Israel, a la idolatría, y de la idolatría también al ocultismo, a prácticas ocultistas, como vamos a ver en otro texto ahorita más adelantito. Ocultismo que incluye adivinación, espiritismo, santería, curanderos, santa muerte, y lo que hay un etcétera abierto, ¿verdad? Ya dijimos más o menos 150 diferentes tipos de prácticas ocultistas. ¿Ok? Entonces ahí está el principio, el origen de las prácticas ocultistas. La desobediencia, la obstinación, la rebeldía. Entonces es un primer paso que nos puede llevar a otros pecados. Y eso lo podemos ver claramente en la Biblia. En este caso, hasta a la idolatría y al ocultismo. Número 4. De lo que quiero compartirles esta mañana. Lo que no debemos hacer. ¿Verdad? Así como aquel programa infantil de mis tiempos, los que son de mi generación, ¿no? Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces vamos a ver primero lo que no debemos hacer. Y hay dos textos aquí claves que nos muestran claramente qué es lo que Dios nos dice que no debemos de hacer. Deuteronomio 18, 9 al 13. Leamos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 13. Dice, Juan. ¿Perdón? No, ¿Quieres leerlo? No, iba a leerlo junto contigo. Perdón, ese es en el contexto de poco antes, un tiempo antes, ya cerca estaba, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, después de haber deambulado, ¿no? en el desierto por 40 años. Entonces es palabras pon atención a esto, por no decir palabras de advertencia. Leemos, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Entonces vienen palabras de prohibición muy claras, de que no practiquemos, no nos prestemos ni directa ni tampoco indirectamente en ningún tipo de práctica que tenga que ver con adivinación, con ocultismo y todo ello, ¿no? Hechicería y por otro lado, pues todo está en el mandamiento, como dice aquí en el versículo 13, serás intachable delante del Señor tu Dios. Serás irreprensible, pudiera traducirse también. No dice aquí, serás perfecto en el sentido de impecable, sí perfecto en el sentido de maduro, de completo, de íntegro, ¿no? Eso tiene, en el fondo es el medio, ¿no? David, ¿puedes regresar a explicar el punto 2 y 3? ¿El punto 2 y 3? Ajá, por favor. Sí, claro. En el punto 2 veíamos algunos principios bíblicos básicos. Punto 2 fue algunos principios bíblicos básicos y mencionamos algunos textos precisamente claves y básicos al respecto. Segunda a los Corintios 2:11, Efesios 4:27, Primera de Pedro 5:8, ¿no? Y en el punto 3 vimos cuál es el origen
en la Biblia de las prácticas ocultistas. Pero, y leímos primero de Samuel 15:23. ¿Pero puedes dar explicación al respecto? Porque por alguna razón no se escuchó la explicación. Ok. Ajá. Muy bien, entonces en el punto 2 de algunos principios bíblicos básicos, son textos claves que nos hacen ver qué es cómo debemos de proceder, ¿no? En cuanto a lo que es oculto, ya dijimos, mencionamos lo que es oculto, lo que está escondido. Entonces, según a los Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. O, otra versión lo dice, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Sí? Entonces, por un lado, no debemos de ignorar cuáles son las estrategias. ¿Cómo actúa, cómo obra el diablo, ¿no? Que ya dijimos, parte de lo que es la definición de ocultismo es algo muy sutil, que es difícil en un momento dado a primera vista poderlo diferenciar entre qué es oculto, qué no es oculto, qué es bueno y qué es malo, ¿no? El otro texto que vimos es Efesios 4:27, que no debemos cabida al diablo, que no debemos lugar al diablo. Si practicamos, si nos prestamos a una práctica ocultista, aunque sea por ignorancia, aunque sea inocentemente o por creer que es muy divertido, como lo del Halloween, automáticamente y de inmediato le estamos dando lugar al diablo. Y puede llegar, decíamos, a influenciarnos, a obsesionarnos en algo y hasta el hecho de controlar nuestra mente, nuestras emociones. Le estamos dando derecho legal. Entonces, mucho cuidado. El otro texto que comentábamos ahí, Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el diablo va a buscar el momento y la manera en que tú o yo estemos descuidados como para buscar devorarnos, hacernos daño. Y una manera de descuidarnos es participar, repito, aunque sea inocente o por ignorancia, en una práctica ocultista. Aquí una pregunta que podría surgir: oye, pero yo soy cristiana, eso no puede suceder. ¿Cómo va a tener influencia? No, posesión no, pero ¿cómo va a tener influencia si yo soy cristiana? Tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Eso no es posible. Puede surgir esa pregunta en usted, en mí, o en cualquier, a lo mejor en usted no, pero a lo mejor en algunas personas sí. Aquí, ¿qué respuesta tenemos al respecto? Bueno, ok, sí, por eso sí, no podemos ser poseídos literalmente porque pertenecemos al Señor, pero por el hecho de que nosotros les estamos dando permiso, es como si llega un ladrón a nuestra casa, llega alguien que quiere hacer daño. Pues si tenemos bien cerrada la puerta, con llave y con toda la seguridad necesaria, las ventanas, todo bien cerrado, entonces no tiene por qué entrar y hacer daño. Pero entonces por eso la figura de si nosotros nos prestamos a una de estas prácticas ocultistas, es como abrirle la puerta. Abrirle la puerta, pues sí, no literalmente de todo nuestro ser, pero sí de nuestras emociones, de nuestra mente al diablo. Entonces por eso lo mencionamos así, le estamos dando derecho legal, estamos cediendo derecho legal. Que influya en nuestros pensamientos o en nuestros sentimientos. Que influya y que puede llegar hasta una obsesión o hasta llegar a controlar nuestra mente. Y que pudiera ser, oye, esa persona que aunque sea creyente parece que está posesionada. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto de darle un control. El enemigo se va a tratar de ir a las últimas consecuencias y de llegar a controlar en gran manera la vida de esa persona, aunque sea creyente, ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, es muy importante que, por ejemplo, la desobediencia. La desobediencia es una puerta
abierta. Uno puede decir, bueno, yo okay, no voy a ir a que me lean la mano, no voy a ir a que me lean las cartas, no voy a ir a que me hagan una limpia, pero tan solo la desobediencia, ¿verdad? Que cuando hay desobediencia es porque hay rebeldía, y eso es una puerta, es una puerta abierta, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Correcto, precisamente lo que habíamos en ese pasaje de primer libro de Samuel, primero de Samuel 15:23, que es en el punto 3 del origen de las prácticas ocultistas. Precisamente, qué bueno que lo dices, esa desobediencia y esa rebelión, porque así lo califica este texto, de Saúl abrió una puerta. Abrió una puerta para que el pueblo de Israel llegara a la idolatría, para que él personalmente llegara al ocultismo. Ahorita voy a hacer un comentario de eso. Entonces ahí se abrió esa puerta, en una actitud de rebeldía, de desobediencia, que ni siquiera tenía que ver con participar, al menos no en ese momento, en una práctica ocultista. Pero eso llegó. Entonces precisamente ahí vemos lo que no debemos hacer, llegando ahora de nuevo al punto 4. Lo que no debemos hacer, leímos el texto de Deuteronomio 18, 9 al 13, donde nos menciona, ¿no?, prohibiciones muy directas, y donde nos dice que debemos de ser intachables. Pero precisamente aquí es donde quiero comentar sobre cómo es que Saúl llega a una práctica ocultista. Y no vamos a leer el pasaje porque está amplio. Si usted no lo conoce, lo va a leer en su casa, sobre todo de los versículos 3 al 19, usted puede leer más porque la historia es un poco amplia. En el primer libro de Samuel capítulo 28, ya precisamente unos capítulos posteriores a lo que nosotros habíamos leído en el capítulo 15, pero ahora es primero de Samuel 28, del 3 al 19. ¿Qué vemos aquí? Muere Samuel. Y curiosamente, yo creo que no por casualidad, en el texto bíblico nos dice que después de que muere Samuel, ¿qué hace Saúl? Expulsa de la nación, del territorio de la nación de Israel, a todos los adivinos, a los hechiceros, ¿sí? Pero resulta que, por otro lado, los filisteos están otra vez, acampan cerca de ellos, están por atacarlos, y Saúl va y quiere consultar, más bien consulta, le pregunta a Dios qué hacer. ¿Qué sucede? Dios no le responde, porque Dios ya se había apartado de él, ya no lo estaba respaldando. De hecho, Samuel ya le había dicho que su reinado iba a tener término. Dios le iba a dar el reinado a David, que ni siquiera era hijo de Saúl, ¿no? Pero bueno, él en su turbación, en su desesperación, le pide a alguien que vaya a buscar necesito que me llames a alguien que ya murió, al espíritu. Y dijo, pero ¿cómo? Si Saúl, él se disfrazó, y la divina no se dio cuenta que él era Saúl. No, pero si lo sacó, no me pongas en esa posición, y no te va a pasar nada. El caso es que cuando le dice, ¿a quién quieres que le hable? Pues a Samuel. Y cuando ve que la divina que viene Samuel, se da cuenta que es Saúl quien se lo pidió. Sí. Y entonces viene Samuel, o sea, el espíritu de Samuel, y le llama la atención. O sea, es que, ¿por qué lo hiciste? Samuel le dice a Saúl, pues es que yo consulté a Dios, le pregunté a Dios qué hacer y no me contestó. Y Samuel, como en otras palabras, le dijo, ¿cómo crees que te iba a responder? Dios ya no te está respaldando. ¿Cómo me preguntas a mí qué hacer si Dios no te contestó? Así como si Dios no te contestó, menos yo, porque yo no soy Dios, en otras palabras, ¿no? Entonces ahí sentencia no tan solo el hecho, no tan solo le reafirma que su reino iba a tener término, sino que los filisteos iban a vencerlos en esa batalla. Entonces, ¿fue real lo de que Samuel llegó el espíritu de Samuel? Pues este texto bíblico nos hace ver que sí. Y en el texto de Deuteronomio, ahí leímos, ni consultar a los muertos. Parte de la prohibición es no consultar a los muertos. Así es. Entonces se puede hacer, es un ejemplo, ¿no? Una práctica ocultista prohibida por Dios, que se puede hacer, es real, es genuina, pero no se debe hacer. Por eso dice,
no hacerlo, No, porque no harás. sí se puede. Sí se puede, pero no se debe. No harás conforme lo hacen esos pueblos que no son del pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, termino mencionando, número 5, ¿qué es lo que sí debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿En qué nos debemos de enfocar? Por un lado es temer. ¿A quién debemos de temer? ¿Al diablo? No, a Dios. No. Debemos de temer solo a Dios, confiar solo en Dios y adorar solo a Dios. Así en esos 3 términos. Temer solo a Dios, confiar solo en Dios y adorar solo a Dios. Y bueno, hay varios textos, ustedes no los voy a leer uno, pero Deuteronomio 6:13 nos exhorta a temer solamente a Dios. Salmo 115, del 9 al 11, nos exhorta a temer solamente a Dios y a confiar solo en Él. Usted lo va a leer, pero quiero leer allá en el Nuevo Testamento de las palabras que Jesús le dijo a la mujer, a la mujer que se encontró ahí junto al pozo de Jacob, ¿no? En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Y porque esta mujer le preguntaba a Jesús, oye, pues ¿dónde debemos de adorar a Dios? Porque él estaba pasando por Samaria, él y sus discípulos. ¿Debemos adorar en Jerusalén, en el templo, o aquí aquí en Samaria, que había un monte, ¿no? Ahí en Samaria, donde pues, los samaritanos adoraban a Dios. ¿Dónde debe de ser el lugar? Pero Jesús le responde, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces ahí nos centra cómo nuestra adoración debe ser en espíritu, algo espiritual, y en verdad, con mucha firmeza, con mucha convicción en nosotros. Por otro lado, ¿qué es de lo que debemos de hacer? Alumbrar en medio de la oscuridad. ¿Sí? Y ahí tenemos en el Sermón del Monte, cuando Jesús nos dice a nosotros los creyentes, que aparte de que somos sal de la tierra, somos la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Sí? Y que una ciudad que está construida sobre un monte, sobre una colina, pues a la distancia, cuando es de noche, va a alumbrar. Va a alumbrar a los que pues pueden estar hasta perdidos, los va a alumbrar, como la ciudad de Jerusalén, precisamente está sobre, pues dice que son 7 colinas, ¿no? Y entonces a la distancia se puede ver la ciudad alumbrada. Así debemos de alumbrar nosotros, que la gente que está abajo, que la gente que está a distancia pueda vernos, pero grupalmente, ¿no? Como iglesia, como grupo de creyentes, pero también lo hace ver de que una luz en una casa no se esconde debajo de una mesa como estas. ¿Dónde se pone una luz? Pues en una parte alta. O sobre la mesa. O sobre la mesa, para que pueda alumbrar a todos los que están en esa casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y que, resultado, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Y otros puedan venir, y otras personas puedan venir a los pies de Jesús por esa luz que ven en nosotros. Ahora, somos seres humanos, y dicen, no, pues yo soy ser humano, y pues yo no soy cristiana, yo no practico estas cosas, pero tan solo si yo soy una persona desobediente, ya ahí es una puerta abierta para que la luz de Jesús no brille como debe de brillar en mi vida. Soy responsable de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces yo recuerdo cuando mi rebeldía estaba a flor de piel, primero con mis padres y posteriormente con autoridades X, y después con mi esposo.
Imagínense, casi nada. Pero Dios tuvo un tratamiento para mi vida. Me metió a terapia intensiva por mucho tiempo. Él supo cómo tratar mi vida. De tal manera que cuando yo entendí que la desobediencia era parte o era como que yo era una persona idólatra o una persona que practicaba adivinación, cosas ocultas, quebrantó el Señor mi vida, mi espíritu, todo mi ser, de tal manera que aunque no lo crean, porque me conocen algunos, quizás otros no me conocen, pero conocen mi temperamento, van a decir, ¿y ahora cuál es tu comportamiento para con tu esposo? Que llegó el momento en que yo le decía a mi esposo, ¿me das permiso de ir aquí? ¿Me das permiso de ir allá? ¿Me das permiso a ese grado? Y me decía, no me tienes que pedir permiso, no, nada más dime, voy a ir aquí, porque no iba a ningún lugar, obviamente, que no era sano. Y yo le dije, no, o sea, permite que sea así, porque es la obra que Dios ha hecho en mi corazón a tal grado, y doy gracias a Dios por ello. Y aunque usted no lo crea, pues así es. Porque cuando Dios obra de una manera perfecta en nuestras vidas. Y no porque uno sea perfecto, claro que no, el perfecto está en nosotros. Pero se necesita mucho sometimiento a Dios, humildad, etc. Bueno, es mi caso personal, mi testimonio. Y vemos ahí en el testimonio de Caro, pues la contraparte, el resultado de una obediencia, de una sumisión a Dios, a sus principios, pues llega a ser algo hermoso, maravilloso, una bendición, una transformación. Entonces precisamente es de lo que se trata, que al decir que alumbremos, eso es algo simbólico, que alumbremos es, en otras palabras, que la gente vea que es no tan solo mejor, sino mucho mejor, que es lo mejor ser creyentes en Jesús, que es lo mejor estar en el reino de la luz, que donde todo hay claridad, donde podemos ver, no hay nada oculto, nada escondido, y que nosotros mismos estamos dispuestos a ponernos debajo de la luz para que se pueda notar que está mal en nuestras vidas y proceder en obediencia a corregirnos o pedirle a Dios que nos corrija. Entonces aquí también aprovechando, algunos dirán, bueno, entonces ¿cómo, pensando en lo del Halloween este próximo sábado, alguna opción, alguna alternativa de cómo no celebrar, de cómo no celebrar el Halloween? Pues ahí la hermana Cheli estará dando una clase, ¿no? Sí. En relación a, que se llama, ¿cómo? Brilla para Cristo. Brilla para Cristo. Miren, y esto no es casualidad, porque apenas hace rato antes de empezar la reunión, pues me di cuenta que iba a dar este tema y que ese es precisamente el título. Brilla para Cristo. Este es sábado 31 de octubre a la 1:00 p.m. Y entonces posteriormente la hermana Cheli estará visitando a los niños y por ahí les va a hacer llegar algo muy interesante, una sorpresa, pero tiene que ver con que brilla, con que alumbremos, ¿verdad? Para Cristo en este mundo, que estamos donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Y bueno, y por último, en todo esto de qué es lo que debemos de hacer, pues es interceder, y en un momento dado, si Dios nos mueve, a ayunar por todos los que aún están cautivos y cegados en las tinieblas o en la oscuridad del ocultismo, lo cual implica hacer muchas veces, o en casos a veces muy especiales, guerra espiritual, o por sí en sí esto es guerra espiritual, ¿sí? Aquí, perdón, nada más comentando del texto, no lo vamos a leer, en Marcos 9, del 25 al 29.
Marcos 9 del 25 al 29, donde llega Jesús y entonces está un hombre que poseído por un demonio que lo azotaba y lo golpeaba, y entonces llega Jesús con toda autoridad y entonces le ordena que salga y que no vuelva más. Y este hombre queda tendido como muerto. Creen incluso que muchos creen ahí de los presentes que murió, pero no llega Jesús y lo levanta y sigue con vida, pero ya libre de ese demonio. Cuando llegan a la casa donde habitaban Jesús y sus apóstoles, le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces es que este género, esta clase de demonio, de espíritu maligno, solamente sale con oración y ayuno. Entonces en un caso muy especial o a veces en un caso extremo, ¿no? Es parte de lo que debemos de hacer. Sí, y aquí yo quiero comentar, por ejemplo, una persona que está en rebeldía, una persona que está en desobediencia, ¿qué debe de hacer? Por ejemplo, si la persona tiene razón de lo que quiere hacer, sobre todo si es un hijo, es una hija y los padres no le permiten cierto permiso, cierta situación de algo que el hijo tiene la razón. Yo les diría a ti que estás en rebeldía, a ti que estás en desobediencia, o no solamente para con los padres, para con una autoridad o tu jefe o tus líderes espirituales, no sé, yo le diría, no actúes en desobediencia, no actúes en rebeldía. Pídele a Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo, mente, fuerzas, que te ayude, que te dé sabiduría, que te dé las estrategias para poder dialogar con quien corresponde, llámese padres, llámese esposos, llámese esposa, bueno, sí. Someteos unos a otros, ¿no? Puede ser, porque puede ser que la esposa tiene la razón y a ti te cuesta trabajo aceptar que tu esposa tiene la razón. El hecho de que tú le des la razón a tu esposa no significa que el lugar que Dios te ha dado a ti se te va a ser quitado de ninguna manera. Es ponerle el ejemplo a la esposa y a los hijos de cómo se debe uno someter. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero entonces Dios siempre dará, Dios siempre obrará hacia la persona que por alguna razón, motivo, no te cede el permiso. Entonces, para que no actúes en rebeldía, o para que no actuemos en rebeldía, sometámonos y oremos a Dios y pidámosle a Dios que obre en la vida de la persona. Así sea o tu jefe o cualquier, hazlo y Dios obrará, claro que obrará. Nada más no te canses de estar intercediendo, porque muchas de las veces decimos, no, pues es que Dios ya lo tengo enfadado, ya no me escucha y dejamos de orar. No, hay que ser perseverantes al respecto, pero actuemos en obediencia y Dios nos bendecirá. Si nosotros actuamos en desobediencia, pagaremos consecuencias, aunque Dios va a estar ahí con nosotros y no nos va a dejar, pero vamos a pagar consecuencias. Por experiencia se los digo. Bueno, pues vamos a terminar este tiempo de reflexión, de estudio de la palabra, pues orando, que es el énfasis de nuestra reunión. Vamos a orar por todos los papás. Ahora por lo del Halloween vamos a orar por los papás. Algo de por los papás, será más bien por los niños, ¿no? Que no son los niños los que salen. Sí. Bueno, pero los papás tienen o tenemos mucho que ver, ¿no?
si se les da permiso o no se les da permiso. Y no tan solo es el hecho de no vas y no sales porque es algo malo, y que el niño, ¿cómo que es algo malo? Si es bien divertido, si todos mis amigos me lo dan, si mis dulces preferidos me los va a dar la vecina, ya sé que ella da de dulces buenos, Ferrero Rocher, qué sé yo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero el papel de los padres, qué importante, de enseñarles, ¿verdad? Los mejores maestros, creo que debemos de ser los padres, para hacerles conciencia y hacerles ver que no tan solo que eso es malo, sino que hay algo mejor. Hay algo mejor que eso, ¿no? Y quiero comentar que es bien importante el papel de los padres, de explicar al nivel de los niños del por qué no. Porque si usted nada más le dice no porque es algo malo y no dar una explicación más amplia a su nivel, quiero decirles que ese niño puede crecer frustrado o frustrada al respecto. Y cuando él tenga su propia familia, él va a permitir lo que usted o yo no permitimos, lo va a permitir con sus hijos porque no hubo una explicación profunda a su nivel al respecto. Sí, y estaremos orando también para que nosotros como creyentes nos mantengamos unidos también en oración, si queremos, si podemos dedicar un tiempo especial de oración esa noche o durante el día, o estar orando muy específicamente por todo esto que se desata en el mundo espiritual maligno en esa noche. Y es la noche previa también, en ese día, y de manera muy especial en esta época de mayo, ¿no? También por personas que participan en otro tipo de prácticas ocultistas. Y si te digo a ti que me escuchas, si tú tienes duda en que algo que estás considerando practicar o creer, o a tu familiar, tu amigo, tu vecino, tienes dudas si es realmente algo que no es correcto, es algo ocultista, no dudes en preguntarnos, ¿verdad? Y podemos con mucho gusto asesorarte, y no nos vamos a escandalizar ni nada, nadie lo va a saber, ¿verdad? Dios ya lo sabe y con mucho gusto podemos apoyarte, pero el asunto es asegurarnos de no involucrarnos en algo que está prohibido por Dios, porque ya vimos, tiene consecuencias desde las no muy graves hasta lo peor, o incluso, por no querer ser fatalista, hasta la misma muerte. Y damos gracias a Dios por que en esta iglesia hay hermanas y hermanos que aman a los niños. Con todo, todos los amamos, pero que Dios ha puesto un don muy especial en sus vidas. Y bueno, gracias a Dios por la vida de la hermana Chely y su esposo, que el sábado estarán visitando los hogares de los niños para ministrarles y para darles una sorpresa. Gracias, Señor, por ello. Muy bien, pues oremos entonces. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te damos gracias porque tu palabra nos ilumina. Tu palabra nos da luz con mucha claridad, donde nos acercamos con un corazón abierto y sincero, una mente abierta también para estar dispuestos a escuchar tu voz, estar atentos a tu voz, a tu llamado, a tus ordenanzas, a tus prohibiciones, como también lo hemos mencionado. En el nombre de Jesús pongo en tus manos de manera muy especial a cada padre, a cada madre, a cada niño, a cada niña de nuestra iglesia y de cualquier otra iglesia cristiana en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo, y por supuesto por todos los padres y de niños pequeños en el mundo, y por todos los niños en el mundo, que de alguna u otra manera la luz tuya, la luz de tu palabra les pueda alcanzar y hacerles conciencia, hacerles ver con claridad que el peligro, el riesgo que representa el participar, aunque sea inocentemente, aunque pueda ser algo muy divertido, en prácticas que no son correctas, en prácticas ocultistas, que hay algo, prácticas que son misteriosas, que tienen algo escondido,
que no se revela lo que hay detrás o lo que hay en el fondo, no se muestra, no se revela cuál es el origen, que puede ser un origen maligno, un origen diabólico. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú quites, tú levantes toda cortina de humo que pudiera ver en los ojos espirituales de cualquiera de tus hijos o de tus hijas, de cualquier niño o de cualquier niña, Padre bendito, para que entonces la luz tuya, la luz de tu palabra nos alumbre y podamos entonces ver con claridad. Eso es incorrecto. No debemos de participar en nada relacionado al Halloween, pero no nada más eso, sino a ninguna otra práctica ocultista que tenga que ver con brujería, que tenga que ver con hechicería, que tenga que ver con adivinación, que tenga que ver con consultar el espíritu de los muertos. No, no y no. Padre, y ayúdanos, cúbrenos, sí te pido, Padre bendito, que nos cubras con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo en contra de todo dardo de fuego del enemigo, en contra de todo ataque y contraataque del enemigo en cualquiera de nosotros o de nuestros hijos. Líbranos, Padre, de toda tentación que traiga a nuestra voluntad el enemigo. Líbranos de todo pensamiento malo que también nos pueda llevar a realizar algo incorrecto. Oh Padre, porque si tú estás con nosotros, si tú estás a favor de nosotros, aunque el enemigo, el diablo mismo y sus demonios estén en contra de nosotros, no podrán vencernos. Podremos resistirles en tu nombre, con el poder y la autoridad que tú nos das como tus hijos. Y Padre, que también en estos días y también posteriormente podamos estar atentos, tus hijos y tus hijas, de poder darnos cuenta de quienes no te conocen, que la luz tuya, la luz de tu palabra no les ha alumbrado todavía, para que podamos nosotros con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro mensaje, con nuestras palabras, poder alumbrarles y poder que se puedan dar cuenta que es mucho mejor, muchísimo mejor, y es lo mejor que le pueda suceder a una persona en la vida, estar en el reino de la luz, que estar en el reino de la oscuridad o de las tinieblas. Ayúdanos, úsanos, bendícenos y permítenos ser de bendición. Cubre y protege a los niños, que ellos sí, de una manera muy inocente, en total ignorancia, salen a las calles en esa noche, pero que hoy, en este año, en este sábado, que bueno fuera que no hubiera ni un solo niño que saliera, que se disminuyera al máximo, que hubiera creyentes, hayamos creyentes que podamos compartirles de tu luz, para que puedan ser alcanzados por ti. Gracias, pidiéndote todo esto en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, pues ahora mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos han acompañado en esta reunión, pues que la gracia hermosa, maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor también eterno, infinito de nuestro buen Padre Celestial y la comunión maravillosa que podemos experimentar, aún a la distancia, aún virtualmente, pero que esperamos con todo nuestro corazón, anhelamos pronto poder tener ya presencialmente esa comunión que podemos tener a través de la obra del Espíritu Santo, esté y vaya con todos y cada uno de nosotros el resto de este día, el resto de esta semana, el sábado 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre y todo el resto de nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia. Gracias.